Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias. Como cada semana, un placer recibirlos en esta sección, los contrastes del mundo de la justicia electoral, la democracia y del ámbito legislativo. Siempre contamos con la opinión y el análisis de especialistas, de voces autorizadas, pero para mí es un privilegio contar con el apoyo, con la amistad y la confianza de un experto, de una voz autorizada, de un hombre que conoce, que sabe y que entiende de las entrañas del poder en el ámbito electoral, el doctor Marco Antonio Baños. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días, bienvenido. Julio, muy buenos días, un saludo para todo el auditorio. Marco, el escenario, el contexto electoral ya está muy caliente y estamos en la antesala de que inicien los procesos electorales en el Estado de México y, bueno, obviamente en Coahuila. Y, bueno, mientras tanto, en el ámbito legislativo veo que el gobierno está operando de manera muy fuerte, están queriendo someter, están queriendo comprar conciencias o doblar voluntades. ¿Qué opinas al respecto? Mira, es realmente lamentable lo que está pasando en el país. Hemos visto cómo la primera reforma que planteó el presidente de la República para este periodo, que tenía que ver con las modificaciones, entre otras, a la Ley Federal de la Administración Pública para incorporar la Guardia Nacional, pues transitó sin mayores, vamos a ponerle así, sin mayores complicaciones. Claro. En estos procedimientos que le gustan mucho al presidente de la República, a Morena, a los líderes parlamentarios de ese partido, que es un fast track, que a veces ni discusiones hay en las comisiones y pues eso significan violaciones al procedimiento legislativo, pero así funciona Morena. Ahora lo que nosotros estamos viendo es un intento el día de ayer que no prosperó para que se hiciese una reforma constitucional en la cual se amplía hasta por un lapso de poco más de 8 años la presencia del ejército en tareas de seguridad pública en las calles. Es decir, el presidente puede contar con el ejército todavía en la calle, pero el único detalle está en que esa iniciativa provino del PRI. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que una legisladora del PRI logró tener, la pertinencia, vamos a ponerle comillas, para Morena, de presentar una iniciativa de reformas constitucionales que amplíe el periodo del ejército en las calles? Claro. Bueno, pues el hecho concreto es que sabemos que ha habido un ataque impresionante al líder del PRI, que la gobernadora de Campeche filtró un conjunto muy amplio de audios y además señaló que se tenían fotografías, conversaciones de WhatsApp en las cuales pues se daba cuenta de las actividades y de las relaciones del presidente del PRI en varias cuestiones. Se habló de los McLaren, se habló de la forma en que se refiere a los periodistas, se habló de las negociaciones para el tema del dinero en las campañas, etcétera. Entonces, al final viene una legisladora del PRI y pues esa bancada en la Cámara de Diputados aprueba esta reforma constitucional con Morena y sus aliados políticos para mandarla al Senado. En el Senado se atoró, pero evidentemente eso nos indica que hay un mecanismo que le está resultando eficaz al presidente de la República, que lo opera con eficiencia a través de los líderes parlamentarios, más en la Cámara de Diputados que en el Senado, también hay que decirlo así. Pero detrás de esto está el secretario de Gobernación, que pues está haciendo su lucha, quiere ser el presidenciable, quiere ser la corcholata bendecida para ser el candidato a la presidencia de la República.
Y Así es. entonces opera fuerte. Se sabe que Adán Augusto López estuvo en la Cámara de Senadores, siendo el que condujo las negociaciones para el tema de la reforma constitucional que al final no prosperó. Y Claro. eso nos hace suponer que hay ciertas situaciones de la reforma electoral cuya discusión viene ya se anunció. Sabemos que ahora las cámaras de diputados y senadores tendrán dos temas centrales, más la de diputados, porque le toca la discusión del presupuesto de la federación. Primero, sabemos, aprobarán la ley de ingresos y luego vendrá el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, estarán metidos en eso, pero también se anunció ya la discusión sobre la reforma electoral. Y cuando tú ves estos precedentes, primero de cómo se vota las modificaciones a la ley de la Administración Pública Federal, son 4 legislaciones, pero esa es la más relevante en esta materia. Luego ves tú lo que ocurre con esta iniciativa que presenta el propio PRI, y bueno, pues pareciera que es claro que el mecanismo de presión, que el mecanismo de amedrentamiento para ciertos legisladores, o para decirlo también claramente, pareciera que la cartera se abre en este tipo de procedimientos. Hay que ver lo que pasó con este senador yucateco también el día de ayer, en el Sí, cual se anuncia su conversión a Morena, y entonces luego de que unos días antes o unas horas antes había publicitado un tuit diciendo que no estaba de acuerdo con la militarización del país y que no lo votaría. Pero el tema concreto es que se ha filtrado pues que será la persona que postule en Yucatán como candidato al gobierno del partido de Morena. En esos niveles está la forma en que se abre la cartera, los incentivos, pero para otros son otras cuestiones. Es la presión por el desafuero, donde se abrió toda la sección instructora del desafuero y se dejó abierto el procedimiento. No lo van a continuar, eso te lo digo, Julio, mientras el PRI siga votando todas las ocurrencias que tenga Morena en la Cámara de Diputados. Mientras los votos de los diputados de Morena estén con, perdón, del PRI estén con Morena, pues entonces no habrá mayores complicaciones con el desafuero. No sé qué vaya a ocurrir al final, porque pues Alejandro Moreno tiene esa situación que lo vuelve un presidente muy endeble y que ha llevado al borde de la desaparición a la coalición de Va por México. Y con eso pone en peligro muchas cuestiones, no solamente el tema de la reforma electoral, donde efectivamente al romperse la coalición y tener estas críticas tan fuertes de parte del PAN y del PRD, que han acusado traición a los propósitos originales. Y mira que es importante recordarle a tu auditorio que la coalición Va por México se formó para efectos legislativos antes que para efectos electorales. Primero se formó para enfrentar con una estrategia eficaz los temas de las discusiones parlamentarias, cuyo mayor triunfo fue el asunto de la reforma eléctrica, que no pasó, y que después pues ha dado la pauta para formar coaliciones electorales que les han redituado, primero en el ámbito federal, pues el hecho de que logren tener una presencia mayor en la propia Cámara de Diputados, y les permitió ganar el estado de Durango. Ganaron la gubernatura y todo se perfilaba para que esta coalición se mantuviera en Edomex y Coahuila. Se sabe también, Julio, que a nivel local las dirigencias estatales de estos partidos han avanzado al margen de las dirigencias nacionales para poder conformar las coaliciones en el ámbito local y ver qué hacen, donde en el Edomex pareciera ser que ya se decantaron por Alejandra del Moral. Si el PAN al final no suscribe la coalición, como han venido diciendo Marco Cortés como dirigente nacional, pues es un hecho que esta candidata, Alejandra del Moral, pues será quien encabece los esfuerzos del PRI, pero que también tendrá, curiosamente, y pues como somos un país de símbolos, pues el apoyo de ex candidatos a la gubernatura por Morena, el caso concreto de Higinio Martínez, que curiosamente apareció en el quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo. No sería extraño pues que legisladores de partidos de oposición estuvieran en un informe de gobierno. Lo extraño fue aquella fotografía donde Higinio Martínez está levantando el pulgar derecho en una fotografía con Alejandra del Moral,
y donde también está Ricardo Monreal. Cuidado con ese tema. Entonces, pareciera que hay algunas divisiones en Morena en el Estado de México y pues esas mismas divisiones las tiene el PRI en el ámbito de la Cámara de Senadores, pero en el ámbito de la Cámara de Diputados pues están con Morena, evitando que el dirigente nacional pueda tener complicaciones con el desafuero y luego con enfrentar procedimientos judiciales. Esa parte está ahí y pues eso sí nos lleva, Julio, como bien lo mencionaste, a pensar que podría haber algún acuerdo, algún arreglo, estos acuerdos en lo oscurito, ¿verdad? Estos acuerdos que no tienen nada que ver con una construcción legislativa y que son imposiciones. Sabemos muy bien que ayer en la tribuna, pues Monreal ofreció algunas modificaciones a un artículo de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de mantener al ejército en las calles y que esa propuesta que él presentó o ese ofrecimiento que hizo él, pues tiene que ver básicamente con el hecho de establecer controles distintos para la presencia del ejército en las calles. Claro. Pues si eso se ofreció al final de cuentas, pues vamos a ver cuál es la reacción del presidente, porque tú sabes muy bien que a López Obrador no le gusta que le muevan una sola coma, menos que le muevan un artículo para efectos de una iniciativa que pues para él es como él dice y se acabó. No hay más que la imposición en ese tipo de modificaciones legislativas. Entonces preocupa porque si eso es así, pues lo que no puedan sacar por la vía de la reforma constitucional, porque se va a atorar en el Senado, ojalá que en el Senado se mantenga esta postura que se asumió el día de ayer, que al final sí significa una segunda victoria importante para la oposición en el Senado. Entonces, si eso es así, podríamos pensar que cualquier reforma constitucional que pudiera afectar las características y la integración del Instituto Nacional Electoral se podría detener. Pero el hecho concreto es que, ya lo dijeron con toda claridad, van a ir por la vía de modificaciones a la legislación secundaria. Es un universo amplio de ocurrencias y de arbitrariedades, hay que decirlo con toda claridad. Ignacio Mier anunció que irían por modificaciones a la parte de la ley secundaria, y eso podría reducirle la estructura al INE. Vienen ahora la renovación de 4 consejeros electorales, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Roberto Ruiz Aldaña y Adriana Favela concluyen en abril del año que sigue. El 3 de abril del año que sigue termina su periodo constitucional y por consecuencia se tendrán que ir y se tendrá que activar el procedimiento. En un escenario extremo, Julio, creo que Morena podría no aprobar la convocatoria. Si no aprueba la convocatoria, pues entonces no habrá consejeros que designar y el INE se quedaría con 7, como quiere la iniciativa del presidente de la República. Si por alguna razón lo hacen, pues supongo que su propósito al publicar la convocatoria en un segundo escenario, pues sería cuidar el órgano técnico que va a hacer las entrevistas, luego la integración de las ternas y de las quintetas y luego pues su envío a la Junta de Coordinación Política. Y si ahí no se vota, pues sabemos muy bien que sería por insaculación en la Corte. Entonces, si no se logran las 2/3 partes como mayoría calificada para aprobar cada consejería, pues la ley dice que lo tendrías que mandar a la Corte y la Corte insacula sin más, es decir, por sorteo. Pero si van quintetas que estén armadas esencialmente con gente de Morena, pues entonces serán consejeros de Morena, eso hay que decirlo con claridad. También existiría la posibilidad por la vía de leyes secundarias de reducirle al INE la estructura. Si tú subsumes, por ejemplo, las direcciones ejecutivas, la de capacitación, la de organización electoral, la de organización se encarga de toda la parte logística, buscar los lugares donde se van a instalar las casillas, revisar las rutas electorales, cómo llevas la paquetería hacia las casillas y luego cómo regresas los paquetes después de la votación, etcétera. Pues esa parte podría afectarse porque al subsumirla en la dirección de capacitación, que esencialmente tiene 2 tareas, integrar las mesas directivas, hacer el sorteo de los ciudadanos, capacitarlos, designar funcionarios de casilla y luego la parte de la construcción ciudadana, toda la parte de educación cívica que tiene esa área, pues entonces vas a volver un galimatías el funcionamiento logístico del INE. Entonces, hay esas problemáticas que evidentemente podrían estar ahí. Solo manejo este ejemplo, pero sabemos que hay otras áreas que podrían sucumbir. Tú imagínate si a Morena no le interesaría adelgazar los controles en materia de fiscalización de los gastos de los candidatos y de los partidos. Eso para Morena sería
muy importante, sobre todo pues tomando en cuenta denuncias recientes que tienen que ver con elecciones locales. Entonces, yo diría que hay un peligro real, que lamentablemente el PRI le está fallando en el caso concreto de la Cámara de Diputados a sus ciudadanos, a sus electores. Le está fallando a México, hay que decirlo con toda claridad, porque es un partido que está respondiendo no por los intereses nacionales, sino por la protección pues, de un líder que se ha empeñado en que su imagen pues, esté deteriorada y que necesita de un mecanismo de defensa como este. Se está sacrificando la defensa de los intereses nacionales por la permanencia de un líder en un partido político. Entonces, eso me parece a mí muy lamentable. Marco Años, sin lugar a dudas, los temas son polémicos, son, pues yo diría, serios para la democracia, para la estabilidad, para la paz social, porque también la violencia es un factor que ha jugado un papel determinante en los procesos electorales. La delincuencia organizada ha tomado un papel determinante, ha sometido a varios estados de la República Mexicana. Algunos gobernadores habían denunciado la intromisión de grupos de la delincuencia organizada en los procesos electorales de 2021. Y bueno, también es un tema que el gobierno federal no se ha ocupado ni preocupado en responder ni atender, y mucho menos erradicar, Marco. Y eso es algo alarmante. Mira, lamentablemente la violencia se ha generalizado en muchas regiones del país. Así es. Hay control que no se había visto antes, ni siquiera en este sexenio que le genera urticaria al presidente, por decirlo de manera sencilla, de Felipe Calderón, que siguió una línea de confrontación directa en contra del crimen organizado y que al final de cuentas sacó al ejército a las calles, cosa con la que López Obrador se opuso y que hoy defiende de manera vehemente. López Obrador le ha trasladado toda la responsabilidad, absolutamente toda la responsabilidad al ejército, le ha dado todo el poder a las Fuerzas Armadas para que se encarguen de toda la seguridad. Y si esto no sale bien, al final del sexenio López Obrador va a decir, yo se lo pasé al ejército, se va a lavar las manos. Pero tenemos regiones de Zacatecas que se han vuelto pueblos fantasmas porque la gente no ha podido seguir conviviendo con los malandros que van y les quitan sus cosas, que van y que les ponen impuestos, que les condicionan qué pueden comprar y qué no pueden comprar. Hay regiones de Michoacán, como bien lo mencionas, que están tremendamente dominadas por el crimen organizado. Hay lugares de Jalisco, de Guanajuato, que también se ha venido incrementando y que además la violencia ha tenido expresiones inusuales que no habíamos visto en el país. Ya hay ataques directos a la población civil, la quema de los Oxxos, que pues son representativos porque la cadena le pertenece a Slim, pero en esa cadena de tiendas, pues sabemos que trabajan personas, mexicanos como tú y como yo, que necesitan ganar su sustento y que lo hacen atendiendo estos establecimientos. Vimos la quema de camiones, de vehículos privados y en general estamos viendo una situación que se ha vuelto inmanejable para todo mundo y que el gobierno federal pues, simplemente no atiende. Eso es lo que hay que decir con toda claridad. Lamentablemente en las elecciones hay aportaciones del crimen organizado, hay presiones y hay lastimaduras a personas que lamentablemente incluso han perdido la vida. Recuerda 2021, el asesinato de varias candidatas en Guanajuato a presidentas municipales que no se prestaron a establecer ningún tipo de vínculos con el crimen organizado y lamentablemente fueron asesinadas. El crimen organizado no perdona. Y lo estamos viendo también en las elecciones del pasado 5 de junio. Yo creo que la próxima semana sería un buen punto para poder platicar contigo sobre este tema. Viene ya en breve una decisión muy importante del Tribunal Electoral. Vamos a ver cómo se trata el caso concreto de Tamaulipas, que me gustaría platicártelo en otro momento con mayor información y ya con la decisión que tome el tribunal, que supongo será para el día miércoles de la próxima semana, pero donde también pues hay una enorme discusión respecto a la intervención del crimen organizado y sobre todo la generación de presiones por parte de grupos del propio crimen organizado para que no se vote por una cierta candidatura y se apoye otra. Entonces, creo que ese tipo de circunstancias se le han salido de control al Estado mexicano. El Estado mexicano está rebasado en la capacidad de sus instituciones para combatir el crimen organizado y es muy lamentable para un país tan importante como el nuestro,
tan ávido de tener condiciones adecuadas para poder continuar con las labores normales, cotidianas de todas las personas en el día a día. Vimos escenas en los meses pasados de cómo varios ganaderos del estado de Zacatecas montaban en sus pequeñas camionetas de trabajo todo lo que podían, y hubo una escena que le dio vuelta al país y que la verdad nos generó mucha preocupación, pero al mismo tiempo pues mucha solidaridad emocional con estas personas, porque un señor dijo: yo tengo 80 vacas, ¿no? Ha sido el patrimonio de toda mi vida, y iba en su camionetita con su esposa y sus hijos, y dijo: pero me tengo que ir, no hay condiciones y voy a dejar mis vacas aquí. Prácticamente condenadas a que se murieran, porque no hay quien atendiera a los animales, y lo único que pudo rescatar fueron sus mascotas. Llevaba, no me acuerdo si eran 2 o 3 perros que iban hasta la parte de arriba de la camioneta, y bueno, pues ese tipo de escenas son justamente las que no debemos de permitir, y es justo el tipo de circunstancias que el gobierno federal sabe que están ahí. Yo no sé si existan o no vínculos del gobierno federal con el crimen organizado, digamos que no, pero esa suposición de decir que no implica otra cuestión. Dejan que las cosas fluyan, porque al final de cuentas la economía mexicana tiene un aporte del dinero del crimen organizado, eso también hay que decirlo. Y esa parte es la que el gobierno federal supongo que está buscando, porque pues esta concentración de los recursos en el tema de los programas sociales exige que haya dinero en otro tipo de rubros. Entonces, sí es una expresión que lacera, que lastima a la sociedad mexicana, y que creo que en algún momento debe ser objeto no solamente de medidas, sino tiene que ser una de las asignaturas que en el siguiente gobierno se tienen que componer. No veo ni con Morena la posibilidad de continuar una ruta de esa naturaleza. Así es. Doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, consultor y especialista en temas de justicia electoral y democracia. Te mando un fuerte abrazo y, como siempre, te reitero mi reconocimiento y mi sincero agradecimiento por tu valiosa colaboración aquí en Contrastando las Noticias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Te mando un abrazo y un saludo para todo tu auditorio. Buen día. Próxima semana tenemos información importante de primera mano. Así será. Gracias.